¿Alguna vez has sentido que algo está mal en tu vida, pero no puedes explicar exactamente qué es? Como si, no importa cuánto te esfuerces por mejorar, algo te arrastra de nuevo a los mismos errores, los mismos patrones destructivos, los mismos ciclos de frustración. Tal vez es esa voz interior que te sabotea en los momentos más importantes, convenciéndote de rendirte justo cuando estás a punto de lograr algo significativo. O esa ira irracional que surge de la nada y explota en situaciones que, viéndolas en retrospectiva, ni siquiera eran tan graves. Podría ser la envidia que niegas sentir, pero que te carcome en silencio cuando ves a alguien logrando algo que, en el fondo, tú también deseas. O ese miedo paralizante al fracaso que te hace esconderte detrás de excusas y procrastinación. Lo que no te das cuenta es que todo esto no es un accidente. Hay una fuerza operando en las sombras de tu mente, moldeando tu personalidad, tus reacciones e incluso tus decisiones. Una fuerza que has pasado toda tu vida ignorando, pero que nunca ha dejado de actuar. Carl Jung llamó a esto la sombra, la parte oculta de tu psique donde enterraste todo lo que no querías ver en ti mismo. Tus deseos reprimidos, tus debilidades, tus vergüenzas, tus emociones más oscuras, todo aquello que alguna vez ocultaste para ser aceptado por el mundo. Pero aquí está el problema, lo que ignoras, te controla. La sombra no desaparece solo porque pretendas que no existe. Al contrario, mientras más la rechazas, más crece en el subsuelo de tu mente, esperando el momento adecuado para emerger. Aparece cuando explotas sin razón aparente. Cuando alejas a las personas que amas y luego te preguntas por qué siempre estás solo. Cuando juzgas a otros con odio, sin darte cuenta de que solo estás proyectando en ellos lo que más temes de ti mismo. Cuando te saboteas, fracasas a propósito, y al final te convences de que nunca fuiste lo suficientemente bueno para intentarlo de verdad. Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si no enfrentas tu sombra, seguirá moviendo los hilos detrás del escenario mientras tú crees que todo es cuestión de suerte. Pero si tienes el coraje de mirar hacia adentro, si estás dispuesto a confrontar lo que siempre has evitado, puedes transformar la sombra en tu mayor fuente de poder. Y eso es exactamente lo que descubrirás en este video. Prepárate, porque este viaje no será cómodo. Pero si de verdad deseas romper el ciclo del autosabotaje y tomar el control de tu vida, este es el único camino. Comencemos. Desde el momento en que naciste, te enseñaron lo que era aceptable y lo que no. Desde pequeño, aprendiste que algunas emociones debían mostrarse, mientras que otras debían ocultarse. Tal vez ni siquiera lo recuerdes, pero escuchaste frases como: deja de llorar, no seas débil. No te enojes, sé una buena persona. No seas tan egoísta, comparte. Y así, poco a poco, partes enteras de ti fueron reprimidas. ¿Qué pasó con tu enojo, tu tristeza, tu deseo de imponerte? ¿Qué pasó con esos impulsos que no encajaban en la imagen de la persona correcta que el mundo quería que fueras? No desaparecieron. Fueron empujados a las profundidades de tu inconsciente, formando lo que Carl Jung llamó la sombra, la parte oculta de tu personalidad donde se almacenan todos los sentimientos, deseos e impulsos que rechazaste para ser aceptado por la sociedad. La sombra no es un concepto abstracto ni lejano. Está dentro de ti ahora mismo, operando detrás del telón de tu mente. Cada vez que te sientes incómodo frente a alguien que es demasiado seguro de sí mismo, puede ser porque, en el fondo, has reprimido tu propio deseo de expresarte. Cuando criticas duramente a alguien que busca reconocimiento, puede ser porque hay en ti un deseo de ser visto, pero ha sido enterrado bajo capas de negación propia. Cuando sientes envidia del éxito de alguien, puede ser porque has reprimido tu propia ambición, porque un día alguien te dijo que querer demasiado era arrogancia. Y así, sin darte cuenta, caminas por la vida como un iceberg. La parte que los demás ven es solo la punta visible, pero la mayor parte de lo que realmente eres permanece oculta bajo la superficie, invisible incluso para ti. Pero ignorar la sombra no significa que deje de actuar. Al contrario,
Mientras más la niegas, más se manifiesta de forma destructiva en tus miedos irracionales, en tu tendencia a repetir los mismos errores, en el resentimiento que no puedes explicar, en los patrones tóxicos que se repiten como un ciclo sin fin. La verdadera pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta es, ¿cuánto controla tu vida sin que te des cuenta? Pero, ¿cómo exactamente esta parte oculta de tu mente te manipula y te atrapa en patrones que parecen imposibles de romper? En la siguiente parte, profundizaremos en las formas sutiles y destructivas en que tu sombra actúa sin que lo notes. Y cuando veas esto, ya no podrás ignorarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué, incluso cuando intentas cambiar, parece que siempre terminas en el mismo lugar? ¿Por qué sientes enojo, envidia o miedo sin una razón clara? Todo esto sucede porque tu sombra no está dormida. Está en control. Y lo peor es que actúa sin que tú lo sepas. La sombra no ataca directamente. No grita. No se anuncia. En cambio, opera de forma sutil, silenciosa, manipulando tus emociones, tus decisiones y tus reacciones. Actúa como un fantasma dentro de ti, distorsionando tu percepción de la realidad. Crees que estás al mando de tus decisiones, pero en realidad estás siendo guiado por impulsos ocultos que fueron enterrados hace años. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la sombra es a través de la proyección. ¿Alguna vez has sentido un odio inexplicable por alguien? ¿Has criticado a alguien con una intensidad extrema sin una razón real? Esto sucede porque muchas veces vemos en los demás lo que no queremos admitir en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que fue enseñada a reprimir su propia ambición puede sentir desprecio irracional por aquellos que buscan el éxito. Alguien que teme su propia agresividad puede odiar a las personas directas y asertivas. En lugar de reconocer estos rasgos en sí mismo, los proyecta en los demás y ataca. Otro mecanismo destructivo de la sombra es la autosabotaje. Esto ocurre cuando, inconscientemente, creas obstáculos para tu propio crecimiento. Procrastinas en momentos cruciales, te rindes demasiado pronto, tomas malas decisiones repetidamente, todo porque hay una parte de ti que cree que no mereces el éxito o que teme las consecuencias del cambio. Esto explica por qué muchas personas fracasan justo cuando están a punto de lograr algo significativo. La sombra actúa como un guardián invisible, impidiéndote salir de tu zona de confort, incluso si esa zona de confort es tu propia infelicidad. Y no se detiene ahí. La sombra también se manifiesta en tus relaciones. ¿Has notado cómo algunas personas siempre parecen atraer al mismo tipo de parejas tóxicas? ¿Cómo algunas personas siempre terminan en amistades destructivas? Esto sucede porque, sin darnos cuenta, proyectamos nuestros traumas y buscamos inconscientemente situaciones que refuercen nuestros miedos más profundos. Si tienes una sombra llena de rechazo, podrías sentirte atraído por personas que refuercen ese rechazo. Si llevas dentro de ti una sombra llena de inseguridad, podrías conectarte con personas que se aseguren de dejarte siempre dudando de tu propio valor. Y lo peor de todo, la sombra puede apoderarse de tu identidad sin que lo notes. Te convences de que así son las cosas, que tu manera de actuar y sentir es natural, cuando en realidad ha sido moldeada por una acumulación de experiencias reprimidas. Empiezas a creer que simplemente tienes mala suerte, que siempre has sido ansioso, que nunca has sido lo suficientemente bueno, cuando en realidad solo estás viviendo bajo la influencia de esta parte oculta de ti mismo. Pero si la sombra tiene tanto poder sobre ti, la pregunta obvia es: ¿cómo podemos reconocer las señales de que estamos siendo dominados por ella? ¿Cómo podemos saber si no somos nosotros quienes estamos en control, sino este lado oscuro de nuestra psique? En el siguiente segmento, nos sumergiremos en las señales claras e innegables de que tu sombra está manipulando tu vida sin que te des cuenta. Y cuando veas estas señales, será imposible seguir fingiendo que no existe.
Si tu vida se siente atrapada en un ciclo de repeticiones, si constantemente te sientes frustrado, ansioso o incapaz de cambiar ciertos comportamientos, entonces es posible que tu sombra esté en control sin que lo sepas. Pero ¿cómo puedes saberlo con certeza? ¿Cómo puedes identificar las señales de que esta parte oculta de tu psique está manipulando tus decisiones y arruinando silenciosamente tu vida? La primera evidencia clara del dominio de la sombra es la proyección constante. ¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen irritarte más de lo normal, que ciertos rasgos en los demás provocan una reacción emocional desproporcionada en ti? Esto ocurre porque la sombra te hace ver en los demás lo que no aceptas en ti mismo. Alguien que ha reprimido su propia necesidad de atención puede sentir un desprecio irracional hacia las personas que se expresan libremente. Una persona que rechaza su propia agresividad puede molestarse excesivamente con aquellos que son más directos y asertivos. El problema es que, mientras no reconozcas que esa irritación proviene de tu interior, seguirás culpando al mundo exterior por tus propios conflictos internos. Otra señal de que la sombra está en control es la autosabotaje constante. ¿Alguna vez estuviste a punto de lograr una meta y de repente todo empezó a salir mal, como si de alguna manera tú mismo estuvieras cavando tu propia derrota? Esto ocurre porque la sombra le teme al cambio. Si en algún momento de tu vida te enseñaron a creer que no mereces el éxito, el amor o la felicidad, esa creencia reprimida seguirá operando en el fondo de tu mente, encontrando formas sutiles de asegurarse de que nunca superes esos límites. Por eso tantas personas se rinden justo cuando están a punto de lograr algo significativo. El tercer síntoma de una sombra descontrolada es la atracción repetitiva hacia relaciones tóxicas. Si siempre te involucras con el mismo tipo de persona, alguien que te devalúa, te ignora, te usa, esto no es una coincidencia. Hay algo dentro de ti que busca esta dinámica incluso sin que te des cuenta. Si fuiste rechazado en la infancia, podrías pasar toda tu vida buscando inconscientemente personas que refuercen ese rechazo. Si creciste siendo enseñado a reprimir tu propia ira, podrías sentirte atraído por personas que abusan de tu paciencia, simplemente porque tu sombra ha encontrado una forma indirecta de expresar esa energía reprimida. Además, una señal poderosa de que la sombra está dominando tu vida es el miedo irracional al juicio. ¿Te aterra ser criticado? ¿Evitas exponerte lo más posible, por miedo a parecer ridículo? Si es así, es probable que tu sombra esté llena de vergüenza reprimida. Quizá en algún momento aprendiste que cometer errores era inaceptable, que ser auténtico significaba arriesgarte al rechazo. ¿El resultado? Una vida vivida a la defensiva, siempre tratando de agradar, siempre tratando de evitar cualquier posibilidad de ser visto como incorrecto. Pero ese miedo no viene del presente. Es una sombra del pasado, un remanente de todo lo que ha sido negado, muerto y enterrado dentro de ti. Finalmente, uno de los signos más crueles de la sombra es el vacío inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo en la vida, incluso cuando, en teoría, todo parece estar bien? Como si hubiera una parte de ti que nunca está satisfecha, que siempre siente que algo esencial está ausente. Esto sucede porque, a lo largo de tu vida, tuviste que amputar partes de ti mismo para ser aceptado por el mundo. Reprimiste tus verdaderos deseos, tus ambiciones más profundas, tu autenticidad. Y ahora, incluso sin saberlo, sientes el peso de esa ausencia. Pero si estas señales resuenan contigo, no significa que todo esté perdido. Al contrario. Reconocer la sombra es el primer paso para recuperar el control de tu vida. El verdadero peligro no es tener una sombra, porque todos la tenemos. El peligro está en seguir viviendo sin conciencia de ella. Pero ahora llega la gran pregunta. ¿Qué pasa si sigues ignorando tu sombra? ¿Qué pasa cuando se vuelve tan reprimida que explota de maneras impredecibles y destructivas? En el siguiente segmento, exploraremos el costo de vivir en la negación y por qué ignorar tu sombra podría ser el mayor error de tu vida. La sombra que ignoras no desaparece. Se acumula, se fortalece y espera. Cuanto más la niegas,
más encuentra formas de manifestarse. Y si no tomas el control, esas manifestaciones pueden volverse catastróficas. Puedes pasar años fingiendo que ciertas emociones e impulsos no existen, pero llegará un momento en que todo lo reprimido saldrá a la superficie. Y cuando eso ocurra, no tendrás más opción que enfrentar las consecuencias. Uno de los mayores peligros de ignorar tu sombra es que siempre encuentra una forma de escapar. Si reprimes tu ira, puede estallar como una explosión incontrolada en el momento menos oportuno, destruyendo relaciones y oportunidades. Si ocultas tus deseos más profundos, pueden surgir de forma autodestructiva, en adicciones, compulsiones, excesos. Si entierras tus traumas, pueden manifestarse como crisis de ansiedad, ataques de pánico o incluso síntomas físicos que la medicina no puede explicar. Y no te engañes. La sombra no se limita a tu vida interior. Moldea tu realidad. Si no reconoces tu miedo al abandono, podrías terminar aferrándote desesperadamente a relaciones tóxicas solo para evitar el dolor de la soledad. Si niegas tu propia ambición, podrías sabotearte profesionalmente, convenciéndote de que el éxito no es para ti. Si ocultas tus deseos, podrías perderte en frustraciones silenciosas, sin entender por qué tu vida se siente tan insatisfactoria. Pero el mayor peligro de todos. Si no integras tu sombra, puede terminar tomando el control total de tu vida. ¿De tu vida? ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar consumido por su propio resentimiento? Que siempre ve a los demás como culpables, que carga una ira silenciosa, que vive a la defensiva, siempre listo para atacar. Esas personas no nacieron así. Simplemente han pasado toda su vida reprimiendo su dolor, hasta que un día, su sombra se volvió tan fuerte que tomó el control. ¿El resultado? Un ciclo interminable de resentimiento, miedo y autosabotaje. Y quizás lo peor de todo es la despersonalización, el fenómeno de sentirte como un extraño dentro de tu propio cuerpo, como si estuvieras desconectado de quien realmente eres. Esto sucede porque, al reprimir tu sombra, también estás reprimiendo partes fundamentales de ti mismo. Intenta ser solo el lado bueno, eliminando cualquier rastro de oscuridad, sin darte cuenta de que estás recortando piezas esenciales de tu psique. Con el tiempo, esto conduce a una sensación constante de vacío, como si algo faltara, pero sin poder identificar qué es exactamente. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo escapar de este ciclo? ¿Cómo dejar de ser una víctima de tu propia sombra y empezar a integrarla conscientemente? En el siguiente segmento, descubrirás las claves para transformar tu sombra de un enemigo oculto en un aliado poderoso, y así, finalmente, tomar el control de tu propia vida. Ahora que comprendes el peligro de ignorar tu sombra, surge la pregunta más importante. ¿Cómo sacarla a la luz? ¿Cómo dejar de ser manipulado por estos aspectos ocultos de tu psique y comenzar a usarlos a tu favor? Integrar la sombra no significa destruirla ni eliminarla, porque eso es imposible. Lo que Jung nos enseña es que la sombra no es nuestro enemigo. Por el contrario, contiene partes esenciales de quienes somos, fuerzas dormidas que pueden convertirse en nuestro mayor poder si sabemos cómo acceder a ellas. El problema nunca ha sido la sombra en sí, sino nuestra negación de ella. El primer paso para integrarla es reconocerla conscientemente. Esto significa prestar atención a tus disparadores emocionales. Cuando algo o alguien provoque una reacción exagerada en ti, detente y pregúntate: ¿qué dice esto sobre mí? En lugar de culpar al otro, dirige tu mirada hacia adentro. Si alguien te irrita porque es arrogante, esa persona está simplemente expresando una confianza que tú has reprimido. Si sientes desprecio por aquellos que buscan el éxito, ¿acaso no hay una parte de ti que también desea eso, pero que ha sido sofocada por creencias limitantes? El segundo paso es permitirte sentir lo que has negado. Si has pasado toda tu vida fingiendo que no sientes enojo, es hora de mirar ese sentimiento sin miedo. Esto no significa andar explotando contra las personas. Significa sentarte contigo mismo y admitir: sí,
siento enojo. Sí, siento envidia. Sí, tengo miedo. Y está bien. La sombra solo te domina cuando intentas fingir que no existe. Cuando la enfrentas de frente, pierde el control que tenía sobre ti. Una herramienta poderosa para este proceso es la escritura reflexiva. Toma un cuaderno y empieza a anotar tus pensamientos más profundos, sin censura. Pregúntate, ¿qué aspectos de mí mismo rechazo? ¿Qué comportamientos de los demás juzgo con dureza? ¿Qué es lo que más me da miedo que los demás descubran sobre mí? Escribir sobre estos temas puede ser incómodo, pero también es liberador, porque al nombrar tu sombra, la traes a la luz de la conciencia, y lo que es consciente puede ser controlado. Otro método esencial es la visualización y el diálogo interno. Jung sugería que deberíamos hablar con nuestra sombra como si fuera una entidad separada. Puede sonar extraño, pero funciona. Cierra los ojos e imagina esta parte reprimida de ti. ¿Cómo se ve? ¿Qué quiere decirte? A menudo, cuando le damos voz a nuestra sombra, descubrimos que no es un monstruo, sino una parte olvidada de nosotros mismos que solo quiere ser escuchada, pero integrar la sombra no es un proceso inmediato. Es un viaje continuo que requiere coraje y honestidad. Lo más importante es entender que tu oscuridad no tiene que ser tu enemiga. La ira reprimida puede transformarse en fuerza, el miedo puede convertirse en sabiduría. El deseo puede volverse creatividad, todo lo que ha sido negado puede ser reutilizado como combustible para tu crecimiento. Ahora que sabes cómo comenzar a integrar tu sombra, surge la pregunta final: ¿por qué esto es tan raro? ¿Por qué tan pocas personas tienen el valor de mirar hacia adentro? En el último segmento, exploraremos por qué la mayoría de las personas elige la negación y la ilusión, y cómo tú puedes convertirte en una excepción, alguien que verdaderamente despierta a quien realmente es. A estas alturas, ya sabes que la sombra está dentro de ti, te guste o no. Puedes seguir negando su existencia, fingiendo que tus miedos, inseguridades e impulsos reprimidos no afectan tu vida. O puedes tomar la decisión que pocas personas tienen el coraje de tomar. Mirar hacia adentro y recuperar el control de tu propia psique. Pero antes de avanzar, hay algo que necesitas entender. La mayoría de las personas nunca hará este trabajo. La mayoría seguirá repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos ciclos de autosabotaje y culpando al mundo por sus problemas. Permanecerán atrapadas en el pasado, alimentando resentimientos, proyectando sus frustraciones en los demás, convenciéndose de que el destino o la sociedad son responsables de su fracaso. Que estás cansado de ser prisionero de patrones inconscientes, cansado de sentirte dominado por fuerzas que no entiendes. Significa que estás listo para dar un paso que pocos se atreven a dar. Integrar tu sombra y convertirte en quien realmente eres. Pero no te engañes. Este camino no es fácil. Ver tu sombra significa renunciar a la ilusión cómoda de que ya lo sabes todo sobre ti mismo. Significa enfrentar dolores del pasado, confrontar verdades incómodas, admitir que mucho de lo que ocurre en tu vida es tu propia responsabilidad. Este proceso puede ser incómodo, pero también es la única vía real hacia la liberación. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Simplemente absorberás esta información y seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O realmente la pondrás en práctica? Si algo en este video resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de tu sombra te das cuenta de que has estado ignorando? ¿Has notado patrones repetitivos en tu vida que puedan explicarse por esto? Comparte tu experiencia, porque hablar de ello ya es un primer paso para llevarlo a la conciencia. Y lo más importante, no te detengas aquí. El siguiente video te llevará aún más profundo a otra pieza esencial de este rompecabezas. Si realmente quieres evolucionar, no puedes permitirte ignorarlo. Así que sigue viendo. Porque este conocimiento puede ser la clave que te faltaba para transformar tu vida.